Jarro de agua helada para Andalucía. Mientras bajó el paro en España en casi 300.000 personas, 21.000 andaluces se quedaron sin trabajo. Son los demoledores datos del tercer trimestre de la EPA, la encuesta de población activa, que sí proporciona un dato positivo interanual. En el conjunto del año hay 137.000 parados menos que en octubre de 2014. Y en medio de una lluvia de críticas sindicales y del Gobierno central por estos datos que ahogan en Andalucía, la presidenta de la Junta ha aprovechado la ocasión para anunciar la mayor oferta de empleo público desde que estalló la crisis. 7.000 empleos para 2016. Es el titular de portada en un día en el que conoceremos algunos de los timos, algunas de las trampas más comunes que cometen a los ciudadanos las grandes empresas y los gobiernos de este país, que recoge el portavoz de Facua en su libro Timocracia. Con Rubén Sánchez, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. Los sindicatos dicen que la culpa es de la estacionalidad y de los empresarios que en lugar de crear puestos de trabajo abusan de la reforma laboral. No se puede contratar un camarero por 2 horas y echa 8 o echa 10. Es decir, que eso al final es un parado menos, pero las condiciones son totalmente infrahumanas y totalmente precarias. Se reduce el empleo estable, cae en casi 19.000 personas el empleo estable y crece de forma muy importante el empleo temporal y directamente precario, reproduciendo los males endémicos que afectan al mercado de trabajo en nuestro país, que indican que nuestro modelo de crecimiento no es un modelo sano. Desde el Gobierno central, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, esta mañana, por cierto, en Sevilla, instaba a la Junta a emprender las mismas reformas que el Ejecutivo Nacional para que baje el paro como en el resto de España. Los buenos datos de empleo que hemos conocido confirman que el empleo en España ha llegado para quedarse. Pero insisto, hay que mantener el rumbo, seguir sumando voluntades de todos. Y la Junta ofrece 2 lecturas. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, habla de malos datos sin paliativos que requieren un cambio de modelo productivo. Más condescendiente, su secretario general de Empleo, Julio Coca, quien achaca esta subida del paro a la caída del sector servicios y al fin de la campaña agrícola, y pone el foco en la bajada de desempleo en el último ejercicio. Pues precisamente ha elegido el día de hoy la presidenta andaluza para anunciar en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz una importante oferta de empleo público, la mayor desde la crisis. 7.100 nuevos funcionarios, de los que 5.500 serán de acceso libre, convocatorias públicas para la Administración General y para Educación 2.200. Los 1.600 restantes serán de promoción interna. Con estas convocatorias, la Junta cubrirá el 100% de la tasa de reposición. Vamos a poner en marcha, vamos a llegar al límite de la tasa de reposición en los empleados públicos en Andalucía. Vamos a sacar una convocatoria de oferta pública de empleo para el año próximo de 7.100 plazas en nuestra tierra. De esas 7.100 plazas del conjunto de la Administración General, 2.200 serán docentes en acceso libre. 2.200 serán docentes en acceso libre. Sesión de control al Gobierno donde se ha repetido un duro cara a cara entre la presidenta de la Junta y el líder de la oposición, el presidente del PP andaluz. Ambos se han reprochado mutuamente recortes en políticas sociales. Sí creo que en política es aconsejable, especialmente en política social, menos discurso, más presupuesto y mejor gestión. Usted no puede alardear de sostener la dependencia, como permanentemente hace, con 118.000 andaluces esperando meses e incluso años. Que el presupuesto que ha presentado el Gobierno de la Junta de Andalucía contempla que 8 de cada 10 euros, el 83,5%, se destinan a políticas sociales, en un contexto de gran dificultad. Pero queremos que Andalucía crezca mejor, sin que nadie se quede en el camino, que se estimule el crecimiento económico y, al mismo tiempo, se blinden los derechos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Por segunda vez en una semana, el Grupo Municipal del Partido Popular de Granada critica abiertamente al Gobierno de Mariano Rajoy. Hoy ha sido el alcalde, José Torres Hurtado,
quien ha culpado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de que los ayuntamientos tengan que subir los impuestos. Sus medidas, dice, ahogan a las haciendas locales, pero no aumentan la financiación desde los presupuestos generales del Estado. Creo que aquí hay que pedirle responsabilidad a todo el mundo. Y voy a empezar por el Gobierno de España, que no es dudoso que yo soy del PP y que es también el Gobierno del PP. Entre los ayuntamientos, todos, no es de Granada, todos nos hemos encontrado con la siguiente situación. Una ley de estabilidad presupuestaria que no nos permite salirnos del marco económico que nos ha marcado esa ley. O el Gobierno nos da una salida con más participación de ingresos del Estado, recaudamos más por la actualización de esas tasas, o los números no hay quien los cuadre. El pasado jueves, recordemos, la concejala de Urbanismo dijo que si el AVE llega provisionalmente a Granada, así se quedará para siempre. Eso le valió la apertura de un expediente del PP granadino. Y nuevas revelaciones periodísticas y testimonios de implicados involucran aún más a Javier Arenas, a María José García Pelayo y a Isidro Cuberos en la trama corrupta Gürtel. Según adelanta el diario Andalucía.es, uno de los cabecillas de la red, Francisco Correa, declaró ante la Fiscalía que dio 15 millones de las antiguas pesetas, 90.000 euros, a quien era jefe de prensa de Arenas para que montase su propia empresa de comunicación a cambio de que lograse contratos públicos para Special Events, como así ocurrió con el stand de Fitur del Ayuntamiento de Jerez. Y una plataforma en apoyo del fármaco hallado por investigadores granadinos, como les contábamos días atrás, que combate el cáncer de manera exitosa, ha entregado en el Parlamento Autonómico 175.000 firmas para reclamar a la Junta y al Ministerio de Economía financiación para avanzar los ensayos con humanos. Investigación muy novedoso de terapia avanzada que ataca directamente a las células madres cancerígenas y que en animales ha demostrado un resultado exitoso. Pero este proyecto no tiene presupuesto suficiente para seguir, entre otras cosas porque el salto cualitativo que tiene que dar, que es el ensayo con humanos, necesita una cantidad considerable de entre 1 millón y 1,5 millones de euros, y está totalmente paralizado esta posibilidad. Y concluimos el sumario de esta noche con un nombre propio, el filósofo y académico Emilio Lledó, hijo predilecto de Andalucía, quien ya está en Oviedo, donde mañana recibirá el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades. Lo importante, lo que realmente somos, es no el estar en nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza, sino ser nuestro cuerpo, sobre todo ser nuestra mente. Y para eso podría servir la filosofía. Lledó concibe la filosofía como meditación sobre el lenguaje y subraya la tendencia natural del ser humano hacia la comunicación. De este modo, hace suya la razón ilustrada a través de un diálogo que impulsa la convivencia en libertad y en democracia. Pues enhorabuena a Emilio Lledó, que mañana recibirá el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades y que llevará el nombre de Andalucía al resto de España y del mundo. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia en unos minutos, en compañía esta noche de Fátima Ramírez, de Carmen Torres, de Lucrecia Evia y de Francisco Morón. Los cuatro se van a incorporar a la entrevista. Comenzamos en estos instantes con el portavoz de Facua, el periodista Rubén Sánchez. Buenas noches. Hola, muy buenas. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Vienes a presentar tu libro Timocracia, un título ya de por sí revelador de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Sí, porque es un libro en el que no solamente hablo de fraudes de empresas, de los que yo creo que buena parte de los consumidores conocen lo que nos hacen las compañías de telecomunicaciones, las eléctricas, la banca, sino también de fraudes o de timos de los propios gobiernos, de los políticos que nos engañan para ganar las elecciones, que se pliegan a los intereses oscuros de muchas grandes empresas y que nos da la sensación a veces de que solo piensan en la lujosa puerta giratoria que van a obtener cuando salgan del gobierno para meterse en consejos de administración de esas mismas grandes empresas para las que trabajaron mientras estaban tomando decisiones que nos han afectado y nos afectan en negativo a los ciudadanos. Ahora vamos a ir por parte, pero señor Sánchez, ¿cómo podemos conseguir el libro? Bueno, el libro está en Internet de forma gratuita. Es un formato de descarga, es un libro que edita Facua y su fundación en la página web timocracia.com. Hemos querido dar esa impronta al libro en el que periódicamente van a ir apareciendo capítulos, es un libro por entrega
Y ayer que lo lanzamos, pues dimos a conocer los grandes fraudes que se han producido con la liberalización de sectores como la gasolina, la electricidad, el gas, las telecomunicaciones y cuánto han subido todos esos sectores en sus precios en los últimos 30 años. Usted se pregunta en la introducción por qué le llaman democracia cuando en realidad es timocracia. Le pregunto, ¿vivimos más en un mundo de abusos que de libertades y derechos? Hombre, partimos de que la democracia supuestamente es el poder o el gobierno del pueblo y yo creo que nada más alejado de la realidad en estos momentos, no solo en España, sino en multitud de países de nuestro entorno. Quienes gobiernan lo hacen en buena parte de sus decisiones plegados a intereses de poderosos, de los auténticos poderosos, de los señores que son dueños de las grandes corporaciones empresariales y precisamente timocracia es una palabra griega que plantea una forma de gobierno donde los que tienen el poder son los más adinerados. Yo creo que eso está muy relacionado con la realidad de nuestros días, más allá de que lo que evoca la palabra timocracia es que tenemos timos por todos lados, fraudes empresariales. Timos, trampas que sufre la ciudadanía por parte de las grandes empresas, de las empresas, como usted dice, más acaudaladas, de los gobiernos, de las instituciones. Y le pregunto, ¿son las empresas, estas empresas, son los gobiernos, estos gobiernos, tan listos para engañarnos o es que la ciudadanía es tonta o quizás confiada? Bueno, hay de todo, evidentemente. Hay ciudadanos que están muy preparados para enfrentarse a determinados fraudes, pero hoy en día, ¿quién va a encontrar una tarifa eléctrica razonable? Es imposible porque el mercado funciona así. Precios generados con total libertad por las grandes compañías, fundamentalmente decididos por Endesa e Iberdrola, que al final nos los imponen. El gobierno lo ve todo maravillosamente bien, el ministro de Industria nos dice que la luz no sube, sino que es una percepción que tenemos los consumidores y bueno, a la hora de la verdad, por mucho que sepamos, por muchas nociones que tenemos de cómo funciona el sistema, nos tenemos que tragar esas tarifas abusivas, igual que ocurre también en otros sectores como la gasolina, sin ir más lejos. Hoy tenemos unos precios que hace muy poco, en 2012, estuvieron en máximos históricos. También han estado en máximos históricos los precios del butano, que los fija el gobierno, la electricidad lo ha estado recientemente, y contra todo eso, pues ¿cómo podemos combatir en el día a día? Realmente no podemos hacerlo, salvo que cambiemos a los que nos gobiernan y provoquemos que las decisiones que se tomen sean en función del bien común, de los intereses de la ciudadanía. Pero para eso hace falta que quien gobierna no esté vendido, plegado a esos intereses empresariales que resultan tan negativos para el ciudadano de a pie. Pero supongo que habrá algún consejo práctico, evidentemente, como dice usted. Las eléctricas es difícil poder evitar el timo o el abuso, ¿no?, por parte de las eléctricas, porque son las que son. Pero usted habla de cambiar a los gobiernos, pero habrá algo, ¿no?, antes de que haya unas elecciones para que el ciudadano esté preparado para evitar esto, ¿no? Por supuesto, en el libro planteo desde las grandes trampas del sistema, cómo funcionan realmente las decisiones que se adoptan en relación a grandes sectores estratégicos para la economía y para nosotros. Hay antídoto. También para el consumidor de a pie, que se puede encontrar con que si le quieren cobrar de más en un servicio, si no se cumple un contrato, si hay una publicidad engañosa, hay muchas armas para contraatacar por parte del consumidor y resolver problemas. Por eso hablo en el libro de 300 trampas, unas que son tan simples como irnos a un bar y que nos la intenten colar con un precio que no aparecía en la lista y que cuesta más del triple de lo que nos podemos encontrar habitualmente, y luego están esos otros grandes fraudes que trato muy especialmente en el primer capítulo. En ese primer capítulo de Timocracia desvela usted, y lo leo porque es imposible recordar tantas cifras, que desde 1985 la luz ha subido un 203%, el gas natural un 111%, el butano un 141%, la cuota mensual del teléfono fijo un 207%, la gasolina un 142% y el gas un 211%. Y le pregunto, ¿cómo puede existir ese diferencial entre lo que ha subido el precio de estos servicios, podemos decir prácticamente básicos, y lo que es el precio de la vida? Efectivamente, el precio de la vida, el coste de la vida que lo mide el IPC, pero hinchado como consecuencia de que estos sectores suben tanto, pero si lo comparamos con nuestros salarios, con la subida de los salarios que ha estado en torno al 131% en 30 años, pues la verdad es que el gasóleo, por ejemplo, esté 80 puntos por encima, 80 puntos porcentuales por encima de lo que nos han subido los salarios medios, evidentemente pone de manifiesto que ha habido trampa. O sea, somos más pobres que hace 30 años. Somos mucho más pobres que hace 30 años en comparativa con los precios de productos y servicios, por muchos trucos que han usado distintos sectores estratégicos, porque han aumentado márgenes de beneficio, porque hoy tenemos grandes oligopolios que deciden las tarifas que antes regulaban los gobiernos, porque las empresas que antes eran públicas hoy son privadas, están en manos de bancos, de fondos de inversión, de gobiernos extranjeros, con al frente muchas veces a los amiguetes de los antiguos presidentes o ministros que han tomado esas decisiones.
Empecemos con uno de esos timos, usted ya lo ha dicho varias veces en su discurso, en el tiempo que llevamos de entrevista, la luz. Hemos conocido en los últimos días que ha subido la luz en los años de la crisis en Europa, en España, más que en ningún otro país. Y se ha situado en precios similares a Irlanda, con la que sí nos podemos comparar en renta per cápita, pero no, por ejemplo, con Suecia o Alemania. ¿Cómo podemos estar pagando la luz más cara de Europa? Porque hay un señor, por ejemplo, que es el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que necesita 44.000 euros al día para vivir, es su sueldo. Con eso se pagaría la luz de 17.000 familias, teniendo en cuenta los precios actuales. Porque las eléctricas parece que hace falta que ganen 7.000 millones de euros al año. Es como funciona el sistema. Empresas que en algunos casos, como por ejemplo Endesa, que es la distribuidora de referencia en Andalucía, antes era pública y se privatizó. Y luego de privatizarse se liberaliza el conjunto del sector y se nos vende un discurso igual en todos los sectores liberalizados. Esto va a traer la competencia, esto va a suponer bajadas en los precios, va a provocar que las empresas se esfuercen en competir para captar clientes, van a mejorar la calidad de sus servicios. Y ha ocurrido, como decíamos en Facua y otros movimientos ciudadanos a finales de los 80 y durante los años 90, ha ocurrido justo lo contrario, porque era evidente, si el gobierno no impone límites a los precios, las empresas hacen lo que quieran, sobre todo si son grandísimas corporaciones con capacidad de pactar ilegalmente o de alcanzar de alguna forma pactos de no agresión. Si tenemos todos los precios muy caros, todos salimos ganando frente a la posibilidad de competir y acabar bajando precios en los que solo ganaría el consumidor. Estas grandes empresas de energía, eléctricas, de gas, ¿cree usted que han podido cometer estos desmanes porque han comprado el silencio de los partidos políticos o de los grandes partidos políticos y de los gobiernos, pues fichando a referentes políticos suyos del pasado? Hombre, el artífice de la privatización de Endesa, Felipe González, luego ficha por una gran compañía energética. Aznar, el que diseña la liberalización del sector, siguiendo un plan que llevaba ya tiempo y que posiblemente lo hubiera puesto en marcha el Partido Socialista igual si hubiera vuelto a gobernar en lugar del PP, pues también acaba fichando por otra compañía eléctrica, Endesa precisamente. Distintos ministros han acabado siendo miembros de los consejos de administración de esas grandes empresas energéticas. La verdad es que yo creo que hoy, a 20, 30 años vista, está muy claro. Había un plan diseñado. Yo creo que habría que partir de lo que ocurrió en los años 80 en otros países. España acababa de entrar en democracia y era muy pronto todavía para poner en marcha esas medidas, pero eran políticas neoliberales que Margaret Thatcher, Ronald Reagan lideran a nivel mundial y se van propiciando privatizaciones de sectores empresariales, de grandes empresas públicas, luego esas liberalizaciones, y mañana puede ocurrir lo mismo con las compañías de agua, con la sanidad pública. Es lo que busca el Tratado de Libre Comercio que pactan en secreto la Unión Europea y Estados Unidos con el beneplácito del PSOE, del PP, de Ciudadanos. Todas esas cosas han sido un plan maestro a lo largo de décadas a nivel mundial, en la que lo público se ha expoliado porque se vendió muy barato lo público y los consumidores hemos salido siempre, en todos los casos, sin excepción, perdiendo. Con la gasolina por las nubes, los ciudadanos podemos fiarnos de aquellas gasolineras, no sé si está bien llamarlas low cost, gasolineras que no pertenecen a las grandes compañías, Cesar, Resol, y que están ofreciendo la gasolina muchísimo más barato, en ocasiones hasta un 10 o un 15% más barato que las gasolineras de las grandes productoras? Bueno, algo menos caro, podríamos decir, más que más barato, porque en gasolina, en gasoil, el concepto barato yo creo que estaría prohibido plantearlo desde mi noción, pero fiarnos, que la Administración nos lo cuente. Se hacen inspecciones sobre la calidad de los combustibles, se hace inspección sobre algo en este país en materia de protección al consumidor. Pues la verdad es que no se hacen muchas inspecciones, no se prioriza la protección de los intereses de los consumidores, los intereses económicos, sanitarios, porque es como una cuestión que no importa. Que se comete un fraude masivo, que los bancos nos roban miles de millones de euros con las participaciones preferentes o con las cláusulas suelo, no pasa nada, el gobierno no interviene, las comunidades autónomas tampoco, que las compañías de telecomunicaciones suben los precios después de haberse comprometido a mantenerlos para siempre, no pasa nada, ninguna administración interviene tampoco. Y en el sector de la gasolina, más allá de que pueda haber una tímida competencia por parte de algunas pequeñas empresas, que yo creo que no pasará nada, pero es la administración la que tendría que realizar comprobaciones de calidad. Más allá de eso, también ahí se ha producido un aumento brutal de los márgenes de beneficio de las petroleras, lo dicen los informes de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y el Gobierno no interviene. ¿Y cómo hay que intervenir? Fijando los precios, poniéndole topes. Si quieren competir, que lo hagan por debajo de precios máximos que fije el Gobierno, cosa que debería hacer en la gasolina, en la luz, en el gas
y, por supuesto, en cualquier otro sector que pueda afectar en negativo al consumidor después de haberse liberalizado. Un referente también serían las telecomunicaciones, donde tampoco hay intervención, y como tú comentabas antes, el estudio que planteo en el primer capítulo del libro habla de esa gran subida de en torno al 200% en la cuota que pagamos, por ejemplo, fija del teléfono o el establecimiento de cada comunicación telefónica que hacemos. Son subidas que nada tienen que ver con que hayan aumentado los costes para esas empresas. Más bien al contrario, han aumentado sus márgenes de beneficio. Y respecto a la telefonía móvil, ¿cuáles son las principales trampas a las que debe enfrentarse el consumidor? Pues en telefonía móvil, en telefonía fija, en telecomunicaciones en general, en los servicios también de acceso a Internet, la primera trampa es la mentira de la oferta publicitaria. Nos están vendiendo unas condiciones que luego no se cumplen en buena parte de los casos, nos meten un compromiso de permanencia, tener por fuerza que mantener 2 años la tarifa, y luego, si nos damos de baja, tenemos que pagar una penalización muchas veces absolutamente desproporcionada con el descuento que nos realizan al inicio de la contratación. Y lo curioso es que cuando son las compañías las que no cumplen las permanencias, cuando son ellas las que suben el precio antes de que pasen esos periodos de 2 años, le dicen al consumidor que se tiene que aguantar, que no lo indemnizan, cuando también tendrían que hacerlo. Nos intentamos dar de baja y se olvidan siempre de la petición que hemos hecho una y otra vez en esos servicios de desatención al cliente, donde nada de lo que decimos, de lo que pedimos, de lo que reclamamos es tenido en cuenta, sino que más bien los trabajadores de las compañías de telecomunicaciones están simplemente para decir que no a todo y como mucho intentar vendernos algún servicio adicional cuando lo que pretendemos es darnos de baja de la compañía. ¿Se siente Rubén Sánchez con este libro Timocracia y con el libro anterior Defiéndete y con su labor diaria como activista dentro de Facua, se siente un Pepito Grillo que combate los abusos? Bueno, yo creo que hay muchísimas personas en este país que se dedican a luchar contra los abusos a distintos niveles, de distinto tipo. Yo trabajo en el ámbito de la protección de los consumidores. En Facua somos multitud de personas que estamos en nuestras distintas organizaciones territoriales trabajando en este ámbito. Yo tengo, creo que el privilegio de ser la imagen de la organización de la que soy portavoz y quizás lo que hago fundamentalmente es trasladar lo que mis compañeros trabajan, investigan, detectan fruto de las denuncias de los consumidores, lo que reivindicamos políticamente a los gobiernos. No sé si sería bueno el concepto de Pepito Grillo, el que tenemos los movimientos sociales, o más bien de estar continuamente intentando dar con el látigo a las empresas que intentan defraudar a los usuarios para darle la vuelta a la tortilla y que el consumidor que tiene miedo a reclamar porque cree que si no paga lo van a meter en un registro de morosos, el consumidor que cree que no sirve de nada reclamar porque al final siempre perdemos, el consumidor que cree que las administraciones que no hacen nada nos tenemos que aguantar con que no hagan nada en lugar de presionarlas para que cumplan con su trabajo de controlar el mercado. Nosotros trabajamos continua e intensamente en convencer a los consumidores de que podemos cambiar las cosas. Cuanto más nos movilizamos, más cambios conseguimos. Y hemos tenido grandes éxitos en este país en la protección de los consumidores. Hemos logrado frenar de alguna forma las cláusulas suelo, aunque ha habido que poner muchas demandas judiciales, pero ya hay muchos bancos que han eliminado la cláusula suelo. Acabamos con el redondeo del cobro del primer minuto completo en telecomunicaciones. Hemos logrado resolver miles y miles de reclamaciones a nivel individual de los usuarios que posiblemente si hubieran ido por su cuenta no les hubieran prestado la más mínima atención las empresas. Nosotros prácticamente 8 de cada 10 denuncias que nos vienen a traer los consumidores, nuestros socios a Facua, las acabamos resolviendo. Por denunciar cosas como la que usted nos está contando y por conseguir logros como usted nos ha estado enumerando, su organización, de la que usted, como decía, pone la cara, es el portavoz, hay muchísima gente trabajando, su organización recibe amenazas de retirada de subvenciones públicas. ¿Esas amenazas se llegaron a consumir o no? Bueno, nosotros recibimos una amenaza importante que va mucho más allá del concepto de recibir subvenciones, que es de ser ilegalizado. Eso yo creo que es un grandísimo atentado contra la dignidad de un movimiento ciudadano que está trabajando por defender derechos, el que un gobierno se permita el decir que si me criticas te ilegalizo, te prohíbo hablar como asociación de consumidores con los elementos que nos otorga la ley, como por ejemplo acciones de denuncias colectivas, de demandas colectivas en los tribunales, representación en órganos consultivos, etcétera. Nosotros nos hemos ganado a pulso ser una asociación de consumidores porque hay que cumplir una serie de requisitos para lograrlo, y el que un gobierno nos diga no me puedes criticar, no te puedes quejar de la subida del IVA, no te puedes quejar de los recortes en la educación o en la sanidad pública, primero nos parece que es un insulto a la democracia. No se puede amenazar a los ciudadanos o a las organizaciones que reivindican derechos y critican a un gobierno. A nosotros no nos consiguieron ilegalizar, la respuesta social fue enorme, hubo multitud de personajes relevantes del mundo de la cultura y de la comunicación en este país que salieron a apoyar, a arropar a Facua, y el gobierno dio marcha atrás, pero luego ha habido una ley mordaza que pretende también atemorizar
a las organizaciones sociales, atemorizar a la gente, plantearles que convocar una manifestación puede meterles líos, que no salgan a la calle a movilizarse, y yo creo que eso hay que combatirlo con uñas y dientes. No se puede tolerar que un gobierno, en este caso el gobierno del Partido Popular, acabe con la esencia de la democracia, que es el derecho del ciudadano a reivindicar, a expresarse libremente y evidentemente a criticar lo que no le gusta de lo que hace un gobierno. Pues hay muchísimos otros asuntos que vamos a tocar con Rubén Sánchez después de la publicidad, después de 4 minutos. Queremos hablar de la Volkswagen, queremos hablar de las elecciones generales, si Facua se va a posicionar o no, y en fin, y las preguntas que incorporen los analistas que nos acompañan esta noche, que son Fátima Ramírez, recordamos, Carmen Torres, Lucrecia Hevia y Francisco Morón. Lo dicho, 4 minutos y volvemos con Rubén Sánchez. Esta noche vamos a por todas con Rubén Sánchez, portavoz de Facua, periodista, activista, que acaba de sacar un libro, se llama Timocracia, en el cual denuncia pues todos aquellos timos, todas aquellas trampas que tanto gobierno como grandes corporaciones, grandes empresas cometen sobre los ciudadanos. Se incorporan a esta entrevista Fátima Ramírez, buenas noches y bienvenida por primera vez a esta tercera temporada de A por Todas en 8TV Andalucía. Muchas gracias. Igualmente saludamos a Lucrecia Hevia, Francisco Morón, Carmen Torres, a los tres. Buenas noches. Bueno, pues todo vuestro, Rubén Sánchez. Sí, Rubén, ha hablado más de los problemas que tenemos con las empresas que con los gobiernos. En los gobiernos y concretamente en Andalucía, ¿qué hecho puede destacar por volumen de quejas que lleguen? Bueno, en cuanto a quejas, ocurre igual en toda España. Los sectores más denunciados son las telefónicas, los bancos y las eléctricas. Pero de cara al gobierno, muy relacionado con esas mismas quejas, es la absoluta inacción. Yo recuerdo una frase de Susana Díaz en campaña electoral: lucharé con todas mis fuerzas contra las cláusulas suelo. Todavía estamos esperando a que haga algo con las cláusulas suelo. Y hay un expediente sancionador iniciado cuando en el gobierno las políticas de consumo las llevaba Izquierda Unida, que no sabemos a dónde va a llegar. La lentitud es extrema, no sabemos si hay miedo a ponerle multas contundentes a los bancos, pero el marco sancionador que tenemos en Andalucía, de entrada, es el más flojo de España. Tenemos la normativa de protección al consumidor con multas más bajas, eso hay que revisarlo, se lo hemos trasladado ya al consejero de Salud en la primera reunión que tuvimos con él hace unos pocos días, pero además es que no hay valentía a la hora de multar. Se ponen sanciones a fraudes de cientos o miles de millones de euros, sanciones que son de 5, 10, 40.000 euros, cosa que desde luego no le hace ni cosquillas a los bancos, a las eléctricas o a las telefónicas en general. Ese es el gran problema, que no hay política de protección al consumidor en Andalucía. La entrada, bueno, venimos de un gobierno de Partido Socialista e Izquierda Unida. ¿Se notó realmente la entrada de Izquierda Unida? ¿Ha significado algo en la mejora de los ciudadanos de cara a lo que tú has podido detectar desde Facua? Lo poco noticiable que había en política en Andalucía era lo que ponía en marcha Izquierda Unida. Éramos portada en los grandes medios nacionales por las políticas en materia de vivienda, intentos de frenar los desahucios, una norma que se carga el Partido Popular llevándola a los tribunales. Lo poco que trascendía en lucha por derechos sociales eran políticas de Izquierda Unida. Políticas, yo creo, además, que no eran demasiado contundentes, posiblemente porque los debates internos entre los dos socios de gobierno no se le permitía llegar más allá de lo que podía pretender en determinados ámbitos, sobre todo en la vivienda. Luego, en el ámbito de la protección al consumidor a nivel general, hablaba de la Consejería de Vivienda, ahora de la que llevaba Valderas, que era el que tenía esas competencias. Ahí se hizo muy poco. Prácticamente nada. Alguna tímida norma, la primera con la que se ha estrenado esta legislatura en materia hipotecaria era una norma de Izquierda Unida, con lo cual poco le ha añadido el PSOE, pero poquísimas cosas más se hicieron. No hubo un cambio considerable en el que pudiéramos valorar, vaya, ahora es distinto, ahora se hacen las cosas de otra manera. No, yo no sé si fue por falta de talla política por los responsables de protección al consumidor en el gobierno andaluz, la parte que le tocaba a Izquierda Unida, porque el PSOE no dejaba ir más allá, pero desde luego nosotros, en mi organización, en Facua, desde luego, no aplaudimos prácticamente ninguna medida de defensa del consumidor en el gobierno anterior, porque es que no se anunció prácticamente ninguna medida y lo poco que hubo no nos acabó de convencer. Sin embargo, pese a que Izquierda Unida fue la que focalizó todo tipo de medidas dentro de lo que pudieran ser más sociales, tampoco la ha beneficiado, ¿no? O sea, ni electoralmente le ha sacado una rentabilidad a esa actitud, ¿no? Parece que el ciudadano
tampoco presta tanta atención o está tan preocupado como desde Facua parece que sí, ¿no? Yo creo que se hizo demasiado poco, se fue poco contundente y yo creo que hay que pegar puñetazos encima de la mesa a veces. Cuando se gobierna hay que pensar que no solamente se gobierna para ocupar sillones e intentar desarrollar política, sino para plantearle al socio de gobierno que hasta aquí llegamos, si no me permites llegar a lo que yo pretendo. Yo evidentemente no me puedo poner en la piel de los dirigentes de Izquierda Unida porque no tengo nada que ver con ese partido, pero tuve la sensación por las relaciones que teníamos, las reuniones, que no había toda la contundencia que tenía el programa electoral de Andalucía, de Izquierda Unida en Andalucía, que curiosamente la parte de protección al consumidor estaba copiado de las propuestas que trasladamos a los partidos políticos cuando se celebraron las anteriores elecciones andaluzas. Eran propuestas que gratamente vimos que Izquierda Unida asumía como propia y que iba a desarrollar determinadas políticas, cogió la protección al consumidor cuando se produjo el reparto de competencias, cosa que también nos alegró porque su programa electoral coincidía en buena parte con nuestras reivindicaciones, pero luego no se hizo gran cosa. Por tanto, con lo poco que se hizo, poca percepción también podía tener el ciudadano de que había habido cambios importantes. Esos anuncios de movimientos en relación a cambios normativos para frenar desahucios, etcétera, fueron 4 cosas, con lo cual creo que era claramente insuficiente para que el ciudadano se llevara esa noción de que con Izquierda Unida en el gobierno se habían cambiado de verdad las cosas. Rubén, y en alguna entrevista ha dicho que vamos a disparar a las mentiras del sistema con el libro de la timocracia, porque vamos a recibir muchas mentiras a lo largo de esta campaña preelectoral. ¿Pretende meterse en campaña con su libro y luego qué partido nos va a colar más mentiras, unos más, otros menos, un poquito de todo? ¿Cómo lo valoras? Hoy el Partido Socialista ha anunciado algo positivo, que yo aplaudo, y es que se va a auditar los costes de la tarifa eléctrica. El problema es que cuando gobernaba se negó. El problema es que hace 2 años, si no recuerdo mal, fue Izquierda Unida la que propuso en el Congreso realizar auditorías globales sobre el déficit de tarifa y el PSOE se abstuvo, no quiso apoyar la medida. Ahora que entramos en campaña anuncia esa actuación. Yo no sé si va a ser solamente humo. Evidentemente todos los partidos van a exagerar las medidas que puedan llevar a cabo, algunos van a mentirnos descaradamente, muchas mentiras se las vamos a pillar porque resulta evidente que no van a hacer lo que no han querido hacer cuando gobernaban y ahí se las pillaremos sobre todo a PSOE y a PP. A otras formaciones va a ser muy complicado porque no han pisado gobierno a nivel nacional. Entrar en campaña, Facua entra siempre en campaña en cuanto a que trasladar reivindicaciones. Nosotros estamos preparando ahora un decálogo de peticiones, de reivindicaciones a las distintas formaciones que concurren o que concurrirán a las elecciones generales, donde les vamos a pedir qué queremos que hagan si gobiernan o si están en la oposición y tienen que pedir cosas al futuro gobierno de España. Luego otra cosa es que a nivel particular yo pueda tener determinadas filias con ciertos partidos políticos y evidentemente yo también estoy dispuesto a entrar en campaña a nivel puramente particular, nada que ver con lo que haga mi organización, como es lógico. Yo, Rubén, tanto el primer libro que publicaste como este de ahora habla de mentiras, de fraude y Facua es muy reivindicativa, pero esto falta hablar del ciudadano, ¿no? De la persona consumidora, que es la que tiene que estar en el centro de las políticas de consumo. Para que nosotros nos demos cuenta que nos están engañando es necesario que estemos preparados, que estemos formados, que sepamos lo que es el déficit tarifario de las eléctricas, que sepamos cómo nos lo intentan colar las telecos. ¿No crees que es fundamental que se forme al ciudadano en materia de políticas de consumo, que son realmente con lo que nos enfrentamos día a día? ¿Y tu libro también va por ese camino? Porque nos enseñe, o sea, nos enciendan esa lucecita que necesitamos para luego llegar a Facua y poder reclamar. Precisamente es lo que planteo cuando hablo de las mentiras del sistema y de disparar a esas mentiras dando armas al consumidor, dando armas al ciudadano. El libro va a ser muy didáctico. Ha habido un primer capítulo muy político con mucho contenido de análisis sobre cómo han tenido efectos negativos las liberalizaciones en España, pero digamos que los otros capítulos van a ser algo más suaves, con mucho más tono de humor, más desenfadados y sobre todo con listas de fraude. Las 20 formas que tiene una compañía de evitar que te des de baja, las 45 maneras que tienen de hacer tal cosa. Bueno, son formas en las que yo creo que se le trasladan también las armas al consumidor para saber que, oye, esto es ilegal y yo no lo sabía. Esto que sí sabía que es ilegal se combate de esta forma. Ante esto tengo que tener cuidado de esta manera. Y es también la forma de meter el elemento didáctico. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que sí creo es que la persona que debería de escribir un libro sobre defensa del consumidor y sobre ahorro debería ser el ministro Soria. Es un señor que es capaz de tener una factura eléctrica que nunca sube. Dice que lo de que sube la luz
voz es percepción del resto de consumidores y que Facua miente, ha llegado a decirlo así públicamente cuando hablamos de su vida, incluso un señor que encuentra una suite de lujo de un hotel en Punta Cana por 70 euros, cuando a mí me hubiera costado 1.300. Ese sí que es un experto, también un experto en mentir a los ciudadanos sobre cómo lleva a cabo políticas que están plegadas totalmente a las eléctricas, a las telefónicas o a Volkswagen, que ahora mismo es la empresa de moda en negativo, por desgracia. Comentaba antes que las administraciones protegen poco al ciudadano, ¿no?, al usuario, al consumidor. En ese sentido, además de la falta de conocimiento de nuestros derechos, ya voy a hablar por una experiencia personal. Cuando vas a poner una hoja de reclamaciones, eso realmente pensamos que es un derecho a la pataleta, pero que no tiene una eficacia. Todo sirve, toda denuncia sirve, hasta lanzar un tuit criticando lo que me ha pasado con una empresa sirve, porque al final estoy dándole una publicidad negativa. La hoja de reclamaciones que no recibe respuesta en el plazo que establece cada comunidad autónoma, en Andalucía son 10 días, eso implica ya la posibilidad de que la empresa sea multada, aunque el consumidor ni siquiera tuviera razón en lo que estaba reclamando, pero no contestar en plazo es una infracción a la normativa por la que la administración está obligada a multar si el consumidor lo está pidiendo. Y si no lo hace, hay que pedírselo, hay que exigírselo, hay que recordarle a la administración y a los políticos que tienen al frente que trabajan para nosotros y que tienen que cumplir con sus obligaciones. Cuando ponemos una denuncia a una empresa, cuando un consumidor de a pie le pone una denuncia a Movistar, a Vodafone, al Banco de Santander, tienen que abrirle un expediente, tienen que investigar y no se tienen que limitar las administraciones a decir, oiga, que le hemos preguntado si quiere ir a un arbitraje con usted y nos dice que no, búsquese la vida. Eso es una denuncia de irte a la policía, irte al juzgado. Yo me refiero al día a día, cuando estás en un establecimiento que no te atienden bien, que no te respetan lo acordado. ¿Usted recomienda al ciudadano que siempre reclame, que seamos más combativos en ese sentido? Hombre, evidentemente hay que partir primero de que el establecimiento que nos trata mal aposta, es un establecimiento que no se merece que volvamos, más allá de que contemos a todos los niveles que podamos y cada cual tiene más amigos o menos, más familia o menos y más seguidores o menos en las redes sociales, pero podemos contar lo que nos ha pasado y eso, como digo, publicidad negativa para la empresa y luego que asuman el perjuicio que nos han causado con un perjuicio para ellos por maltratar al consumidor. Pero cuando se trata de fraudes, claro, de que están jugando con nuestro dinero, de que nos tienen que devolver dinero, de que hemos sufrido una intoxicación alimentaria, de que nos están cobrando por un servicio que no tiene nada que ver con lo que nos ofertaron, no se trata de ir a los tribunales y gastarnos el dinero en un abogado y en un procurador. Podemos acudir a las administraciones, podemos hacerlo con las organizaciones de consumidores y, como decía antes, el 80% de las reclamaciones que nosotros tramitamos las ganamos, las resolvemos, sin necesidad generalmente de ir a los tribunales. Eso es porque las empresas no miran lo mismo la reclamación de un consumidor que cuando le llega un escrito de Facua firmado por uno de nuestros abogados. De hecho, cada vez tenemos más socios que nos cuentan, ya no tengo ni que pediros que me tramitéis reclamaciones, directamente le digo a la empresa que soy socio de Facua y me miren de otra forma. Eso no se trata de que lo hagan todas las empresas, evidentemente, ojalá, pero cada vez más empresas están asumiendo que un consumidor que dice que es socio de Facua, que ha escuchado a Facua decir algo que es ilegal y que me lo estáis haciendo, cambia el tono de la empresa y muchas veces resuelve el problema directamente. Pero entonces, Rubén, un ciudadano en solitario tiene muy pocas opciones o muy pocas posibilidades, ¿no? Hay una sensación de indefensión muy grande, ¿no? Un ejemplo, sí, todo el tema de las aerolíneas, que es, yo creo que cuando uno pierde un vuelo y tiene que reclamar un billete, esto tan largo, tan tedioso, tan desesperante, que en muchos casos yo creo que al final pierdes la batalla por agotamiento. Claro, por eso entonces tú solo no puedes, el ciudadano solo no se puede proteger. Exactamente, como decía en la bola de cristal, solo no puedes con amigos sí, nosotros somos los amigos de los consumidores en ese sentido, igual que las empresas montan patronales, lógicamente lo tienen que hacer, lo deben hacer, ¿no? Igual que los ciudadanos se organizan, los trabajadores se organizan en sindicatos y con un sindicato podemos tener más fuerza frente a la empresa que nos ha contratado o que nos pega la patada para echarnos, cuando como consumidores tenemos un problema, la organización es clave. Nosotros en estos momentos estamos viviendo un crecimiento absolutamente espectacular en Facua, en el número de socios. En unas cuantas semanas hemos aumentado en torno a 34.000 socios, 34.000 personas que han dicho voy a pedirle a Facua que me ayude ante el fraude de Volkswagen. Se han unido a nuestra organización y están esperando que digamos qué vamos a hacer cuando Volkswagen anuncie si va a arreglar los coches de verdad o les va a quitar el elemento contaminante para perjudicarlos a nivel de potencia o aumento de consumo. Esa autoorganización es la clave para doblegar a las empresas que nos están intentando machacar a nosotros y también para presionar a los gobiernos. No es lo mismo que todo el mundo, y sigo con el ejemplo de Volkswagen, vaya por separado, mareado con las mentiras de Volkswagen, no sabiendo qué hacer y asumiendo al final lo que le diga la empresa, a que de repente 20, 30, 40, 80.000 consumidores al unísono digan
No, por aquí no paso. ¿Vamos a manifestarnos a las puertas de los concesionarios de Volkswagen en toda España? Posiblemente lo hagamos. ¿Vamos a presentar denuncias conjuntas en los tribunales? ¿Vamos a inundar las administraciones de reclamaciones exigiendo que cumplan con sus obligaciones? Bueno, las cosas funcionan así. Cuando el consumidor se moviliza, se une, se empodera realmente y podemos cambiar las cosas, por supuesto. ¿Y cuántos socios tiene Facua? Pues, si no recuerdo mal, estamos en los 169.000. El tema de las subvenciones, que parece también que es una de las batallas que está ahí, por el hecho diferencial, no del trato que hay a algunas asociaciones respecto a otras, ¿no?, teniendo en cuenta el peso que puedan tener. ¿No considera que puede llegar también a ser un peligro el hecho de ser una asociación que tenga subvención pública? Por supuesto, y hay multitud de ejemplos, y en Andalucía especialmente, donde el clientelismo ha estado durante décadas al orden del día, y yo creo que hoy lo sigue estando, organizaciones puramente viviendo de las subvenciones públicas, organizaciones que se inventaban, que tenían muchas personas dentro, muchos socios, y era mentira, y nunca se auditó, y lo hemos vivido en el movimiento de consumidores en Andalucía. Por suerte, por fin, en esta legislatura, a una organización creada por el Partido Socialista, una organización de consumidores, se le han retirado las subvenciones por las irregularidades graves que ha cometido. Lo publicó hace unos cuantos días el diario El Mundo. La Unión de Consumidores de Andalucía ya no recibe subvenciones, al menos no este año, porque no puede recibirlas por esas anomalías, pero el riesgo también puede darse en organizaciones que sí tengan estructura real, que tengan socios, pero que sus dirigentes decidan venderse a determinados partidos políticos que gobiernan para recibir más subvenciones porque les interesa tener sueldazos, ganar mucho dinero a costa de esas subvenciones, o que sus filias partidistas les planteen que esta política no la critico, mejor me callo o mejor incluso la aplaudo, aunque sepa perfectamente que está mal. Pero eso depende de la ética, de la honestidad de cada uno. En nuestra organización, por ejemplo, siempre hemos planteado que hay que batallar con todos los gobiernos que hagan las cosas mal, y si algunos son más duros que nosotros, más duros con nosotros, quiero decir, a la hora de plantear que no nos conceden apenas subvenciones para desarrollar proyectos en defensa de los consumidores, pues nos tenemos que aguantar, no nos vamos a callar, no nos vamos a cortar, no vamos a dejar de denunciar determinadas cosas porque pensamos que un político o que un partido político nos puede retirar las subvenciones. Ocurrió con el PP al inicio de la legislatura, y lo comentábamos antes al inicio de la entrevista también. Nosotros, por criticar la subida del IVA, los recortes en educación y sanidad, el gobierno nos dice que nos va a ilegalizar, y eso entre otras cosas implicaba retirarnos totalmente las subvenciones públicas como organización de ámbito estatal. ¿Qué hicimos? ¿Callarnos? Al contrario, montamos una campaña mediática de denuncia porque entendíamos que la dignidad está por encima de que te den o no te den subvenciones, cosa que para Facua es absolutamente secundario. El elemento de las subvenciones lo contemplamos como un derecho constitucional. Si las empresas, si las patronales empresariales, si las fundaciones de los partidos políticos reciben subvenciones, y posiblemente 100 veces más que Facua, ¿por qué un movimiento de consumidores no va a recibir dinero público para revertirlo en beneficio del conjunto de la sociedad, con campañas de asesoramiento y de denuncia de fraude? Hablabas antes del fraude de penosa actualidad sobre Volkswagen. La plataforma que habéis auspiciado, que estáis liderando, ¿cuántos afectados andaluces tienen en este momento? Hace una semana hablabais de 5.500, no sé si esa cifra ha aumentado considerablemente. Sí, ha aumentado, no soy capaz ahora mismo de darte el dato, no me lo traigo, pero son un número importante, muy representativo de consumidores, teniendo en cuenta el porcentaje total a nivel global. Yo creo que ahora mismo 1 de cada 20 afectados por el fraude Volkswagen está dentro de la plataforma de Facua a nivel nacional, y proporcionalmente es muy posible que a nivel andaluz. Nosotros hemos denunciado a Volkswagen, Audi y a SEAT, a las dos filiales del grupo alemán en España, ante las administraciones de protección al consumidor, entre ellas ante la Autoridad de Consumo andaluza. Hace unos días la presidenta de Facua y yo nos reunimos con el consejero de Salud, que ahora es el responsable de las políticas de protección al consumidor, y le dijimos directamente: consejero, anuncia que vas a abrir un expediente de investigación a Volkswagen, y que si se confirma lo que todos sabemos, que es que ha cometido un fraude a los consumidores, vas a ponerle una multa proporcional al número de andaluces afectados. El consejero nos dijo que iba a valorarlo. Yo creo que está tardando mucho en anunciar algo que cualquier político con competencias en protección al consumidor debe hacer, que es anunciar que va a hacer su trabajo para los consumidores, en este caso ante un fraude masivo, multimillonario de una multinacional. ¿Quién puede reclamar? Los oyentes, los telespectadores que nos estén viendo, ¿quién puede reclamar? ¿Quién haya comprado un coche que esté contaminando? ¿En qué circunstancias? ¿Qué edad tiene el coche o no? Bueno, en este caso, reclamar, si tenemos un coche afectado por el fraude Volkswagen, y eso lo podemos comprobar en las páginas web de la empresa, introduciendo el número de bastidor, ya podríamos valorar que habría que reclamar a la empresa por un fraude que ha provocado que yo he contaminado 10 veces más de lo que debería contaminar mi coche, conforme a las diferencias en cuanto a los niveles de emisiones que permite la normativa europea y las que realmente
tienen los coches. Eso ya puede ser objeto de reclamación, de denuncia, de pedir una multa. Objeto de indemnización, estamos estudiándolo. Todavía no están claros los datos sobre si además ese elemento contaminante provocaba que el coche no consumiera el gasoil que decía o tuviera menos potencia de la que anunciaba la ficha técnica. Estamos en fase de análisis en ese sentido. Y a posteriori, en unos días, semanas o meses, nos van a llamar a los en torno a 700.000 afectados en toda España y nos van a decir, te vamos a revisar el coche para eliminar el problema del alto nivel de contaminación. Y estamos insistiendo, confianza cero en Volkswagen. Nos puede intentar colar un nuevo fraude. Si nos va a reducir la potencia del coche, si nuestro coche va a acabar consumiendo más combustible que antes, a costa de que deje de cometer el fraude que ellos han perpetrado porque han querido, no aceptemos eso. Planteemos que entonces nos devuelvan el dinero del coche, nos devuelvan una parte si el coche ya es antiguo, nos den un coche nuevo, nos den una indemnización, y esa será la gran batalla que vamos a emprender en los próximos meses contra Volkswagen en función de lo que acabe anunciando y de lo que el gobierno, el ministro Soria lo tiene el gobierno al frente de la crisis Volkswagen. Yo creo que es más bien el ministro Volkswagen, porque a Volkswagen ni la critica. El ministro también tendrá algo que decir, si acepta o no la medida que va a anunciar Volkswagen. Le quería preguntar, a ver si soy capaz de explicarme, esta ecuación perversa. ¿Puede haber responsabilidades penales en aquellos organismos públicos, en aquellos gobiernos, en este caso el Ministerio, por haber concedido ayudas públicas con las que luego se ha defraudado? Es decir, si establecemos un paralelismo con los ERE, salvando evidentemente toda la distancia, hay presidentes, expresidentes y consejeros que están imputados por prevaricación administrativa por conceder unas ayudas con las que posteriormente se defraudó. Si con esas ayudas del Ministerio se defraudó Volkswagen, ¿esos ministros pudieran ser imputados penalmente? En este caso no, porque realmente el fraude no se conocía, aunque sí ha habido un problema por inacción de los gobiernos de no controlar empresas, no controlar en este caso vehículos que decían que tenían unos niveles de contaminación, nada que ver con los reales. Y es que lo curioso es que vemos en toda Europa que aquí ningún gobierno hace inspecciones a los coches, nadie verifica, se cree en lo que dicen los protocolos de control en homologación. Bueno, la ITV sí han inspeccionado, pero la ITV el problema pasado, ¿no? Pero la ITV el problema es que no controla los óxidos de nitrógeno, que es el que tiene el nivel de contaminación por encima de el que permite la directiva de la normativa comunitaria. Por tanto, en las ITV no se controla eso, no es uno de los parámetros que se incluyen, con lo cual las ITV no tienen culpa de lo que ha pasado. Otra cosa es que esto también debería invitar a la reflexión de los gobiernos sobre que hay que cambiar las leyes también, para que los protocolos de homologación de los coches sean distintos, no nos puedan colar un fraude de este tipo en el sistema de homologación de un vehículo, y por otro lado que haya inspecciones. O sea, es que es realmente lamentable que tengamos que pedirle a un gobierno que inspeccione empresas, porque no lo hace. No le estamos pidiendo inspeccione usted más, haga más controles en el mercado. No, es que les pedimos que los empiece a hacer, porque no hace absolutamente ninguno, en este caso concreto de los vehículos y las prestaciones o características que dicen tener. La falta de transparencia en las administraciones, ¿eso le preocupa al ciudadano? ¿Llegan también reclamaciones en ese sentido o eso es Hombre, yo creo que al ciudadano sobre todo le preocupa que reclame a una administración, por ejemplo, una sanción, una multa de tráfico, y la administración tenga ya, al estilo Movistar, un documento que dice siempre usted no tiene razón. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Sevilla con el Ayuntamiento. Durante muchos años hemos reclamado zona azul. Oiga, me dice el controlador de la zona azul que yo no he pagado o que yo tal, y el controlador no es un policía, no es un agente de la autoridad. Lo que él diga vale lo mismo que puedo decir yo y se lo podría estar inventando o cometer un error. Y me ponen la multa ilegalmente porque no hay un policía verificando, presento una reclamación, un recurso, y no me dan la razón. Y así multitud de cuestiones en las que el usuario es sancionado y no le atienden, le obligan a ir a un contencioso administrativo, que no va a ir porque se tiene que gastar el dinero, evidentemente. Eso es lo que más le preocupa al ciudadano, que se encuentra con la necesidad de batallar con las propias administraciones, que no es que no sean transparentes, es que no se complican la vida a la hora de cumplir con esa obligación que tienen, que deben tener, de contestar al ciudadano que plantea una reclamación y además en un plazo razonable de tiempo. ¿Están de espaldas al ciudadano en ese sentido? En buena parte de administraciones, desde luego sí, y ahora hemos tenido cambios, y hablamos de multas de tráfico a nivel municipal, hemos tenido cambios en los ayuntamientos. En buena parte de los ayuntamientos de Andalucía ahora gobiernan otros partidos políticos o gobiernan los mismos pero en coalición con otros. Ahí también lo tendrían que reflexionar, empezar a ser más transparentes con el ciudadano a todos los niveles, incluido por supuesto en qué se gasta el dinero de todos, en qué se gasta el dinero público, cómo se plantean las concesiones, y más allá del tema también de la atención a las reclamaciones de los administradores
administrado. Bueno, los ayuntamientos que tienen defensor al ciudadano, eso es una queja constante y desde luego no parece que se avance. Pero al defensor del ciudadano lo tienen de adorno. Muchas veces los ayuntamientos no le hacen caso, o el defensor del ciudadano es una persona a la medida de los intereses del gobierno. En Sevilla hemos tenido un defensor del ciudadano bastante polémico, que puso el PP, que impuso el PP, que no había en absoluto consenso y que desde luego el papel que ha desempeñado no es como para aplaudir. A mí me gustaría también preguntarte o saber de tu perspectiva o de tu mundo a través de la política, o sea, si realmente aspiras a jugar algo en política, si persigues esa posibilidad o crees que desde la política se puede actuar de una manera más eficaz a la hora de defender los intereses de los ciudadanos. Yo creo que lo primero que tiene que reflexionar cualquier ciudadano es de que hay que meterse, implicarse en política, y lo puede hacer de muchas formas. Lo puede hacer desde un movimiento ciudadano. Yo creo que desde que entré en Facua, con lo poco que sabía de política, estaba ya haciendo política de alguna forma, pidiéndole a un gobierno o a distintos gobiernos que cambiaran las cosas, que cumplieran con sus obligaciones. Eso también es hacer política. Y yo considero que mi papel es puramente político, más allá de la denuncia técnica de definir qué es una irregularidad, qué es un fraude, ayudar a la gente a combatirlo, pero estamos planteando reivindicaciones políticas. Otra cosa es el salto al partido político X o a la formación política que en cuestión le pueda gustar más a uno. A mí la verdad es que yo me he tirado muchísimos años yendo a las urnas porque nunca he renunciado a mi derecho al voto, pero he votado en blanco o nulo. Ahora han cambiado las cosas, ha habido alguna formación que me ha empezado a gustar, a ilusionar, y además lo he dicho públicamente y no me da ningún reparo decirlo. Yo soy votante de Podemos, pero he valorado que no voy a presentarme a las elecciones con Podemos ni con ningún partido ahora. Yo no sé lo que ocurrirá dentro de 3 años. Y la experiencia... Estamos fuera de tiempo, perdona Paco. Rubén Sánchez, tenemos que despedirle. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y muchísima suerte con el libro Timocracia. Muchas gracias. Venga, 4 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Fátima Ramírez, de Carmen Torres, de Francisco Morón y de Lucrecia Evia. Como cada noche a las 12 comenzamos la tertulia. Esta noche en compañía de Carmen Torres, de Lucrecia Evia, de Francisco Morón y de Fátima Ramírez. La EPA, la encuesta de población activa, como decíamos en el arranque, ha arrojado un cubo de agua no fría, helada a Andalucía, después de que en el resto de España bajase el paro en 300.000 personas, concretamente 298.000, y en Andalucía hubiese 21.000 andaluces más sin trabajo. Sí es cierto que hay un dato positivo si analizamos el interanual, y es que Andalucía lidera pues esa bajada del paro desde el octubre del año pasado en 137.000 parados. Pero el tercer trimestre ha sido demoledor, un tercer trimestre que habitualmente suele ser positivo y que evidencia que la magnífica campaña turística ha sido insuficiente para crear empleo. Ahora vamos con las valoraciones, pero antes que nada me gustaría recabar una primera opinión sobre ese dato. Insistimos, malo sin paliativos, aunque desde la Junta de Andalucía se haya intentado minimizar diciendo el dato interanual. Bueno, estamos ante un problema estructural, ¿no? Y Andalucía demuestra que realmente algo se está haciendo mal. Yo ahí sí coincido con la tesis de Ciudadanos, ¿no? Que hay que actuar de manera inmediata y que realmente el Gobierno debe ponerse las pilas en este aspecto, ¿no? Porque no es normal que Andalucía siga siendo la comunidad autónoma que siempre presente los peores datos de paro, ¿no? Un problema estructural, tener un gobierno monocolor durante 33 años, a lo mejor... Tenemos un problema estructural que todo el mundo sabe que es la falta de industria que existe en Andalucía, bueno, y que realmente Andalucía vive del turismo y del campo, y por lo tanto son momentos puntuales a lo largo del año que hay un incremento del empleo, pero que lógicamente Andalucía, su tasa de paro suele estar en la que nos encontramos hoy por hoy, ¿no? 10 puntos por encima de la media nacional. De 10 a 11 puntos es lo que tradicionalmente ha estado. Y llega la presidenta y habla de cambio de modelo productivo. Eso. Pero es que en realidad lo del cambio de modelo productivo están todos de acuerdo. O sea, que todos y cada uno de los partidos políticos que se presentaron a las elecciones... ¿Cómo? Claro, expliquen cómo. Tienen claro, pero es lo que creo yo que al final están de acuerdo. Eso sí que es que en eso están de acuerdo todos. Bueno, es que tienen que estar de acuerdo porque los datos son en que hay que cambiar el modelo productivo. Y dice bueno, pues entonces, efectivamente, si el problema es estructural, si todo el mundo está de acuerdo, que es de las pocas cosas en las que todos los partidos coinciden y que además es que lo llevaban en su programa, y todos hablan de que efectivamente el turismo no es suficiente, que yo creo que es lo que evidencian estos datos, es estupendo, pero no es suficiente. Pues debería igual replantearse un poco una mesa, un diálogo, algo ahora que se habla tanto de pacto por la educación, gran pacto por...
bueno, pues un pacto para ponerse de acuerdo en cómo demonios se cambia este modelo productivo, que todo el mundo y todo el arco parlamentario tiene clarísimo que tiene que ir por la potenciación de la agroalimentación, que tiene que ir por una serie de sectores y mejorar los que ya tenemos, pero que no acaba de cuajar, ¿no? Pero tú lo has dicho, hablan, pero no hacen. Porque lo que se hace aquí, hoy el anuncio de la presidenta ha sido más empleo público, más funcionarios. Ese es el cambio de modelo productivo. Es verdad que tenemos un déficit por los recortes, pero esa es la gran respuesta que da el gobierno andaluz a un dato escalofriante como el de hoy. Hombre, yo no creo que sea la respuesta. Y luego, a eso, pero sí, vamos, bueno, desde luego no es la respuesta ni la solución. Cuando Carmen, estamos pero hablando de crear industria, fomentar las empresas, aquí se han gastado 2.000 millones en destruir empresas y subvencionar los ERES. O sea, se ha gastado el dinero público en cerrar empresas y en mandar capital humano productivo a su casa, en prejubilaciones. O sea, todo lo contrario de lo que se dice en esos discursos y se habla del modelo productivo. Hombre, yo creo que hace falta una autocrítica muy importante, no solo del gobierno, sino también de los agentes sociales. Pero yo creo, perdona, Carmen, que no debe estar reñido, por un lado, el mensaje de un nuevo modelo productivo, en el que evidentemente todos estamos echando de menos medidas concretas que llenen de contenido esos mensajes grandilocuentes, pero por otra parte, ¿cuántas veces hemos escuchado, y aquí lo hemos criticado, recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en la administración pública, Fernando, y por primera vez se hace una oferta pública muy importante, la mayor en tiempos de crisis? No creo que esa sea la respuesta del cambio de modelo productivo. Esa es la respuesta, ¿no?, que ha dado, quiero decir, el día del dato de la EPA, yo creo que ambas cuestiones yo creo que están muy vinculadas. El día que sale la EPA, hace un anuncio de ahí oferta podemos ver pública oportunismo político, pero yo creo que no creo que sea esa la respuesta de la Junta de Andalucía al problema del cambio productivo. ¿Cuál ha dado hoy? El problema es que no hay una respuesta concreta que dar. Incluso ahora mismo hay un enfrentamiento, un desencuentro entre agentes sociales, entre empresarios, entre Junta de Andalucía, o sea, gobierno autonómico, y partidos de la oposición. Es que no son capaces ni de sentarse en una mesa para tratar el tema, para intentar ver que Andalucía necesita otro modelo hasta de concertación. Pero es que vamos tarde. Pero sin embargo es que son incapaces. A ver, Fátima, quiero escuchar una cuestión. Cada vez que sale la EPA, hablamos de los datos en general. Si son buenos nos damos palmaditas en la espalda, oye, parece que estamos saliendo de la crisis, y si son malos nos echamos las manos a la cabeza. A mí hay algo que me sorprende, y es de lo que no se habla, es los puestos de trabajo que se están creando. Sí. Es decir, hay falsos autónomos, hay personas que están cobrando un sueldo ínfimo y que están haciendo que las empresas tengan menos gastos porque los están sufragando los propios trabajadores. Es decir, el empleo que se está creando es totalmente precario y engañoso en la mayor parte de los puestos de trabajo, y eso no se comenta. Nos quedamos con los datos, con los titulares, con los debates, que está muy bien, pero que al final nos tienen que dar las respuestas, digamos, otros, pero no denunciamos de alguna manera la realidad de la calle y lo que está pasando realmente la ciudadanía, y es que se nos está engañando con esos puestos de trabajo que se están creando, porque realmente no se está creando un puesto de trabajo para que tú puedas tener una vida de calidad, sino para que decir, bueno, voy a sobrevivir durante unos meses y a ver lo que pasa dentro de 6 meses, y virgencita que me quede como estoy, porque si no, tal como está ahora las ayudas, el paro, te quedas, con perdón de la expresión, con una mano atrás y otra adelante. Entonces yo creo que esa cuestión hay que ponerla sobre la mesa y hay que empezar a hablar de casos, porque no podemos decir que a nivel nacional ha disminuido el paro cuando realmente hay personas que tienen 2 trabajos diarios y uno de ellos cobra en negro y el otro, pues a lo mejor por trabajar 5, 6, 7 horas y cobra a lo mejor 3. Bueno, el trazo grueso, Fátima, y todos los compañeros aquí de la mesa de los tertulianos esta noche, el trazo grueso es demoledor para Andalucía. Totalmente. Pero si te pones a leer los datos, y no quiero enmendar, sin lugar a dudas, no quiero poner ningún tipo de paliativos al mal dato, en España ha bajado 300.000 el número de parados, pero ha bajado también la ocupación. Sí. Que ha sido una ecuación difícilmente explicable. Y sin embargo en Andalucía aumenta el paro, pero ha aumentado la ocupación. Es decir, está habiendo una incorporación al mercado de trabajo sobresaliente en Andalucía, que aún así el mercado laboral andaluz no es capaz de asumir en su totalidad, ¿no? De todas maneras, que yo creo que esto es un mal que no tiene que ver solamente con Andalucía, aunque Andalucía tenga unas características muy específicas, pero sí que coincido con Fátima en un concepto que me ha gustado cuando habéis puesto la pieza. Uno de los agentes sindicales decía, es que no es un modelo sano, ¿no? No es un modelo sano de crecimiento, se está generando empleo, pero es
qué tipo de empleo se está generando, ¿no? Hace poco escuchábamos que hay un montón de familias que ni siquiera con un empleo cumplen el mínimo para no considerarse en la pobreza. Es que da igual, o sea, es que puedes trabajar y todavía estar en los niveles de pobreza que no te permiten vivir con una cierta dignidad, ¿no? Entonces ya ni siquiera con empleo. Y yo creo que, hombre, ahí también entra pues todo el impacto de la reforma laboral, que yo creo que eso sí que hay que recordarlo y que, bueno, que veremos, porque en tiempo de promesas electorales, pues aquí todo el mundo se llena de discursos y grandilocuentes diciendo vamos a retirar la reforma laboral en cuanto lleguemos todavía no sabemos si el PSOE la va a retirar o de qué manera la va a retirar. No obstante, lo que Ni se para parece ti ni para claro mí. que no puede ser que Andalucía tenga más de 1.200.000 desempleados y además sea la comunidad donde más dinero en B se mueve. O sea, realmente es que algo falla y algo es bastante pues importante. Si no se moviera y algo estructural. dinero en B en Andalucía, habría un estallido social pero seguro, vamos. Pero que por eso te digo, o sea, que realmente lo que falla es el modelo. O sea, está fallando cómo el gobierno ha intentado a atajar o ha intentado un poco poner políticas en marcha que ayuden a fomentar la creación de empleo, ¿no? Pero entonces sí. estamos en un bucle que es difícil de salir por ese desencuentro continuo, aparte de todo el tema de ERES, el tema de malversaciones o supuestas malversaciones que están haciendo que incluso el tema de las ayudas a la formación estén paradas, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación bastante peligrosa y una situación bastante complicada. Ese diagnóstico está hecho, ¿no? El otro día en el debate que tuvieron dos de los candidatos a presidente, los dos admitían que habían pagado en negro. O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar en ese nivel? Ese diagnóstico existe, pero tampoco se ataja, ¿no? Y bueno, pero a ver, yo no culpo ahí a Pablo Iglesias y a Albert Rivera sin saber los casos. Yo también he pagado en negro, pero porque no he tenido posibilidad de pagar en A. Hay muchísimos profesionales liberales que por hacerte un trabajo en tu casa te exigen cobrarte en negro. Claro, por eso si no, no te lo hacen. Eso es un problema si no, no te lo y hacen. Es tan común que hasta los políticos lo viven, ¿por qué no se hace nada para atajar eso? Quiero decir que el diagnóstico está hecho, que eso existe, lo vemos todos, y Pero, ¿por qué? Carmen, ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no se ataja? Carmen, es que sí se puede hacer. Lo que no es normal es que si tú te das de alta de autónomo, que es el caso, por el ejemplo que tú estás comentando, si al trimestre tienes que pagar 300, 400, 500 euros pues ahí voy, de 1.000 y pico de euros tanto que hablan de nuevo modelo productivo y tanto de emprendimiento, pero esos problemas se conocen. La modificación del IVA es una cuestión que ha hecho el gobierno del Partido Popular y que ha hecho que muchas personas que nos dedicamos a profesionales liberales tengamos que buscar otros encajes y buscar otras fórmulas porque al final es que acabas ahogado. O sea, lo que tienes que ganar al mes o lo que tienes que facturar para pagar es brutal. Entonces, tampoco, yo creo que desde el punto de vista organizativo y de las mesas de debate institucionales, digamos, ¿no? Todos y cada uno de los órganos se han quedado en un punto, se han quedado antiguos. Es decir, la sociedad ha evolucionado, nosotros estamos avanzando, probablemente la gente más joven ya no quiera un trabajo para toda la vida y a lo mejor tampoco quiera un único trabajo. Es decir, todo ese tipo de cuestiones probablemente estén cambiando. Las personas, tal como vivimos ahora, vivimos de otra manera y tenemos otro tipo de alicientes y queremos hacer las cosas de otra forma. Sin embargo, los agentes sociales, probablemente también los políticos y otro tipo de organizaciones empresariales, yo creo que se han quedado pues anclados, sí, en el pasado. Entonces, ¿qué solución se le puede dar a una sociedad que ha evolucionado, que ha cambiado, cuando tú sigues en la misma postura y en la misma posición y con el mismo debate y con las mismas medidas y las mismas recetas? De hace años, ¿no? De todas formas, las dos formaciones nuevas o que supuestamente van a emerger y que van a salir con fuerza en las próximas elecciones tampoco han presentado unas propuestas muy claras en ese sentido, ¿no? Que no sirven de adecuación, se ha exigido que en el presupuesto andaluz hubiera unas medidas para autónomos, pero tampoco son. Sí, pero las medidas autónomas, ¿cuáles son? No medidas, ha exigido un dinero para autónomos, está un presupuesto, pero no están las medidas. Mira, también los autónomos. Yo vuelvo otra vez a lo del modelo sano porque me gusta el concepto. Pero si tú tienes una empresa y entonces, desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista regional, te viene incentivos para que los empresarios contraten a personas, perfecto. Entonces llegan y por el tipo de empresas que se están generando ahora son pequeñas empresas con un nivel de instabilidad muy alto y con un nivel de riesgo también muy alto. Y entonces dicen, bueno, pues yo te voy a incentivar que tú contrates a una persona con tal edad, con tales características, bueno, hasta ahí todo estupendo. Bueno, y entonces yo te exijo que tengas mínimo una permanencia de 2 años. Y entonces el empresario dice, no,
porque es que no tengo ni siquiera la garantía de que mi empresa vaya a durar 2 años. Es que no la tengo. Entonces, adiós. Todos esos incentivos, esas ayudas no valen. Para ese empresario en concreto no sirven. Entonces dices, bueno, pues igual, no sé, igual efectivamente tendríamos que ampliar los agentes sociales y hablar igual de otra manera o expresar otros conceptos, no lo sé, porque yo creo que las soluciones que se están aplicando no son buenas. Aunque el tema de los autónomos a mí me parece bastante básico y bastante, bueno, no sé si sencillo, pero sí evidente. O sea, que los autónomos están pagando una cuota desmesurada y que en comparación con el resto de Europa, yo no sé. Que el motor y creador de empleo son las pymes hoy por hoy, las pequeñas y medianas empresas, y más bien las pequeñas que las medianas empresas. Y que el autoempleo que tanto se está promoviendo, el autoempleo que tanto se está promoviendo desde todos los puntos de vista, pasa por ser autónomo. Sí, claro. Que es un gasto, te garantizan un gasto que es bastante insoportable en algunos casos. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis, en este caso político, ya que tenemos aquí a una voz casi autorizada del Partido Popular, conoce muy bien las entrañas de ese partido. ¿Qué está pasando para que, evidentemente, estamos viendo, Paco? No me ha hecho gracia lo de la voz autorizada. Voz autorizada porque conoce muchísima información del Partido Popular. Y por eso quiero preguntarle a Carmen Torres expresamente, ¿qué está ocurriendo dentro del Partido Popular con esas críticas que hemos escuchado en esta última semana en 2 ocasiones del Gobierno local de Granada, de José Torres Hurtado, hace tan solo unos días de su concejal de urbanismo, con una crítica frontal al Gobierno de Mariano Rajoy, por la que su edil de urbanismo recibió pues una sanción o un expediente, la apertura de un expediente por parte del Partido Popular Provincial, y hoy ha sido el propio José Torres Hurtado, peso pesado del PP andaluz, el que ha dicho directamente que el Gobierno central de Mariano Rajoy está asfixiando literalmente al ayuntamiento y que o cambia o está obligando a los consistorios a subir los impuestos. No habíamos escuchado una crítica tan visceral, tan pública a la política económica del Gobierno por parte de un dirigente popular desde Andalucía, ¿no? ¿Te ha sorprendido también a ti? Bueno, él mismo te da la respuesta. Él mismo dijo la semana pasada que el partido está nervioso. La gente está nerviosa en el partido. Están viendo muy malas perspectivas electorales, están muy desconcertados con la estrategia de la dirección y yo creo que hay un poco un sálvese quien pueda, ¿no? Y una pérdida de esa disciplina, ¿no? Exactamente, de partido por el nerviosismo, y fue el propio Torres Hurtado el que usó esa expresión. El partido está nervioso, ahí está convulsionando algo y ya veremos qué pasa con las elecciones generales y todo eso estallará si no gobiernan. Paco. Bueno, si no gobierna, lo lógico es que estalle, ¿no? Vamos, no va a haber quien lo pare, ¿no? Y claro, habrá un congreso con más de un candidato Hombre, está claro que si el Partido Popular no gobierna las próximas elecciones generales, lo normal y lo lógico es que haya más de una candidatura y que realmente veamos una intención por una parte del partido de un cambio generacional. Los partidos solo se renuevan en la oposición cuando pierden, mientras gobiernan no hay nada. Eso podría ser sano para el partido. De todas formas, lo de Granada es el ejemplo de que cada uno va a hacer la guerra por su cuenta. Y más cuando se ha habido una batalla interna bastante importante que saldrá y que se verá más adelante a la hora de elaborar las listas. O sea, porque el Partido Popular no tiene todavía resuelto el tema de las listas. Y ahí sí que es verdad que hay muchos varones provinciales que están apretando y que están apretando de lo lindo, ¿no? En este caso en Andalucía, Juanma sí que es verdad que incluso ha tenido la ocasión de quejarse casi en público de las presiones que está sufriendo realmente para elaborar las listas. Por lo tanto, estamos ante un Partido Popular que afronta las elecciones con un miedo por parte de su dirigente a quedarse fuera. Entonces estamos ante intereses personales más que ante un proyecto de partido de cara a la general, y eso sí que es verdad que puede ser peligroso y puede ser preocupante para el Partido Popular. A mí, como anécdota, un momentito, me comentaba el otro día un presidente provincial del PP, qué envidia me da el PSOE. Qué envidia me da que ya tienen las listas cerradas. Y yo hasta que llegue allí a la Junta Electoral el último día, con la lista preparada y esperando que me den el ok. Esto parece que va por barrios y por tiempo, porque antaño no ocurría así. La lista del PP eran una seda, iban como una balsa, y en el PSOE había cuchillo largo, ¿no? Bueno, la lista del PP lo que pasa es que siempre la decidía el que siempre la decide, y en aquella época ganaba. Ahora hay dudas de que vaya a ganar.
De todas maneras, yo creo que el PP está llegando tarde a esta ola de renovación, ¿no?, que han impulsado, yo creo, que los partidos emergentes. Y bueno, no es que esté llegando tarde, es que el tengo PP esa está sensación. gobernando. Claro, es muy diferente hacer una renovación desde el gobierno a desde la oposición. Cuando uno gobierna, efectivamente, pues no está en esa clave, pero sí que pienso que hay una parte del Partido Popular que sí que lo está. O sea, que sí que está viendo que hay un lastre que hay que quitar, que hay una mochila que tienen pero que ¿qué parte, que tienen que ¿qué eliminar parte del PP y que ve eso? tienen que renovarse. La parte del PP que, por ejemplo, andaluza, que no ha gobernado nunca. Esa es la que echa de menos una renovación, un cambio, una modificación. ¿Por qué? Porque ve que no funciona. Pero si tú estás gobernando en España, ¿tú qué renovación vas a impulsar tú? Pero hombre, yo creo que los últimos datos del Partido Popular ya invitarían cuando menos a la reflexión, y los últimos datos de Ciudadanos, que yo creo que efectivamente les están poniendo muy nerviosos porque les han pillado, yo creo que se han girado y de repente se han encontrado a Ciudadanos aquí a la espalda muy cerca, más cerca de lo que ellos pensaban, ¿no? Estábamos todos también peleándose todos por la izquierda y nosotros en nuestro espacio, que es el que ocupamos siempre, y de repente me giro y me encuentro... ¿Qué ha pasado? Como el aliento en el cogote. Exactamente, me están soplando y no me he enterado. Entonces, efectivamente, es cuando llega esa ola de decir, bueno, algo tenemos que hacer porque esto no está funcionando. Y sí que es verdad que igual uno mira más a las tripas del partido, se mira hacia adentro y dice, bueno, pues aquí hay un montón de cosas que hace mucho tiempo que no cambian y es el momento de repensarlas. Yo también estoy con Paco, yo tengo muchas dudas con Ciudadanos. De todas formas, también piensa que las críticas están viniendo de dirigentes que llevan muchos años también en el partido. Ninguno de ellos ha dicho que se va. Sí, mira, pero la presidenta... Vamos a tenerlo presente, que no estamos hablando de un alcalde nuevo emergente. No, pero la presidenta del País Vasco no es nuevo en la fiesta. No es una joven promesa. La presidenta del PP del País Vasco, por ejemplo, la semana pasada, dimitió, ya no es presidenta, ¿no? Sí, pero bueno, son problemas que van más allá. Estos pesos pesados y estos señores veteranos también hemos escuchado muchas críticas, por ejemplo, a De la Torre, al alcalde de Málaga. Ellos sí tienen la posibilidad de hacerlo. La gente nueva que está ahí buscando una oportunidad es la que no se va a mojar en eso. El que tiene una situación consolidada, un alcalde que no ve su puesto en peligros, es el único que puede hacer esa reflexión. Y con victorias a la espalda, además, ¿no? Pero son personas que tampoco están ayudando a la renovación del partido. O sea, porque el propio alcalde de Málaga se ha encargado de acallar aquellas voces que han advertido de la necesidad de, en 2 años o 3 años, afrontar o encarar la renovación dentro de la alcaldía de Málaga. Él mismo se encargó de decir, señores, vamos a ver que aquí el alcalde soy yo, ya decidiré yo cuándo hay que hacerlo. O sea, que no es cosa que me parezca mal, pero que sí que es verdad que tú tienes que predicar con ejemplo en muchos casos. Y si tú quieres una renovación del partido, tú también tienes que aplicártela. Quiero corregirme a mí misma, si me lo permitís, porque digo, siempre se renuevan los partidos en la oposición y luego he recordado que en la Junta de Andalucía, efectivamente, el PSOE andaluz, José Antonio Griñán, hizo una operación allí brillante cuando promovió su propia sucesión desde el gobierno con Susana Díaz y luego los resultados electorales lo han avalado. ¿Brillante qué? ¿Por Griñán o por Susana Díaz? Por Griñán, vale. Por la operación. Bueno, venga, vamos a acabar con un nombre Susana propio. Díaz también lo ha hecho muy bien en ese sentido. Un nombre propio que enorgullece a todos los andaluces. Emilio Lledó, filósofo, hijo predilecto de Andalucía, ya está en Oviedo. Mañana recibe el premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades. Importante, lo que realmente somos es no el estar en nuestro cuerpo, que es nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza, sino ser nuestro cuerpo. Sobre todo ser nuestra mente. Y para eso podría servir la filosofía. Lledó concibe la filosofía como meditación sobre el lenguaje y subraya la tendencia natural del ser humano hacia la comunicación. De este modo, hace suya la razón ilustrada a través de un diálogo que impulsa la convivencia en libertad y en democracia. Del premio Princesa de Asturias, pues enumerando los méritos por los que concedieron a Emilio Lledó este galardón que, lo dicho, mañana recibirá en la capital asturiana. No sé si tenéis alguna frase para finalizar esta tertulia sobre Emilio Lledó. No sé si os recordáis aquel discurso maravilloso que hizo cuando le fue otorgado, cuando recibió el hijo predilecto de Andalucía. Bueno, vamos con la última. De memoria de frase, eso es de nota, ¿eh? Bueno, yo recuerdo aquella frase de los inmigrantes que iban a Alemania con un no de plomo en la cabeza, sin conocer el idioma, sin conocer las circunstancias, con muchísimo frío y cómo sacaron sus vidas adelante, ¿no? Evidentemente. Venga, vamos con la última opinión del día. La firma Juan José de Tellez. La
maniobras Tridente se desarrollan en Andalucía y en otros puntos del país con un gran concierto de fuerzas armadas internacionales. Las maniobras responden a un concepto antiguo de la guerra, aquel que suponía que tan solo un misil podría alterar nuestra vida cotidiana, y por eso había que plantear la guerra de las galaxias, el escudo antimisiles, que siendo tan caros tan solo arroja en compensación un sinfín de casas alquiladas en Rota y el descontento por el refuerzo de la base y la falta de derechos laborales del comité de empresa de Morón. Las maniobras militares responden a un concepto de la guerra en donde todavía no entraba de lleno la estampa de una joven de 22 años de Huelva que no sabía árabe, que llevaba un Corán en español en su equipaje y que fue detenida en Barajas esta semana cuando pretendía alistarse en el Estado Islámico. La guerra hoy tiene un rostro fieramente humano, el de los refugiados en hilera, vigilados por los soldados de Eslovaquia en una frontera semicerrada, pero no tan pétreamente blindada como la de Hungría, ni tan escandalosamente dispersa como la actitud de Europa ante el fenómeno de los refugiados. La guerra hoy es de carne y hueso, como lo fue siempre. Las maniobras militares metálicas suenan precisamente a eso, valga la redundancia, a metálico, al dinero de los grandes fabricantes de armamento, que son los que ganan todas las guerras y todas las paces. La opinión de Juan José de Tellez, Fátima Ramírez, Lucrecia Evia, Carmen Torres, Francisco Morón, a los cuatro, como siempre, muchísimas gracias, buenas noches. Volveremos el lunes con el secretario de Organización Nacional de Podemos, con Sergio Pascual, y como siempre iremos a por todas. ¿Me va a invitar el lunes o no?